Bien, entonces vamos a estudiar el capítulo número 22 del libro de los Hechos, y a partir del verso número 22 en adelante. Vamos a hacer un contexto ahorita antes de comenzar. Pablo llega a Jerusalén después de un ministerio muy poderoso, muy grande, con muchas dificultades. El hermano Pablo, con muchas dudas, igual que nosotros, y a veces sin renegar a pesar de todos los sufrimientos que tenía. Bueno, además de algo que él tenía en su cuerpo, también, hermanos, no es sencillo ser criticado, no es sencillo ser amenazado, no es sencillo ser traicionado como él lo estaba haciendo. A él lo amedrentaron diciéndole: no vayas a Jerusalén, el Espíritu nos ha revelado todo lo que te va a pasar. Y él, en aquella certidumbre de que, bueno, el Espíritu ya le había hablado a él también, que era necesario que padeciese, él, conforme a eso y por el celo y el amor del Evangelio, procedió a llegar a Jerusalén con todos los contratiempos que había. Pero como si fuera poco, el hermano Pablo, el apóstol, no solo se encontró con eso, se encontró con uno de los dilemas más grandes que también nosotros podemos pasar. Pablo estaba confrontado con los judíos ortodoxos eran radicales y no querían, es decir, igual que algunos de nosotros, cuando nos presentaron la gracia, no la digerimos completamente, sino que reservamos comentarios y dijimos: sí, pero sigo bajo la ley. Sí, es posible que eso sea cierto, pero me siento cómodo siendo legalista. Y igual que la iglesia, tuvimos que madurar y crecer por la gracia del Espíritu Santo. Pablo no lograba que los judíos asumieran totalmente la gracia, a pesar de que había algunos judíos de decirse creyentes. Pablo llega con esa esperanza a Jerusalén y estaba en lo recalcitrante de las celebraciones legales, y al nomás llegar Pablo es sometido a hacer un voto de la ley ritual. Pablo se ve confrontado como somos confrontados algunos de nosotros. Me imagino que Pablo entró en el dilema: bueno, yo, Señor, soy tu ministro de la gracia, tanto para los gentiles y a mi hermano judío, pero ahora mi hermano judío me tienen preparado aquí que yo demuestre que soy legalista, que yo demuestre que amo la ley como todos los judaizantes, y que lo haga mediante pagarle a estos un voto y hacerlo yo también. Pablo, haberse sometido a eso, me imagino que hubo lágrimas, oraciones, igual que nosotros, el negociar la gracia a través de qué, es decir, a cambio de qué, permitir yo, y yo manifesté en ese momento hasta qué punto puede la iglesia permitir cosas para tratar de madurar o llegar a la gracia. Pablo dijo: bueno, a fin de alcanzar a estos voy a someterme, y se sometió. Lamentablemente que a la entrega del voto, que duraba 7 días, y yendo 2 veces al templo, en el intervalo del segundo para ser entregado el voto, Pablo es atrapado y empiezan a murmurar los judíos. O sea, fue en vano lo que Santiago, equívocamente, como líder de la iglesia de Jerusalén, le propuso a él para calmar las turbas y calmarse él mismo también, porque Santiago había negociado la gracia, había vendido la iglesia de Jerusalén a la ley, pero hipócritamente decía que sí, pero que no. Pero como ya cuando Pablo andaba en su ministerio, era fácil hablar de que Pablo, bueno, ya andaba en tu rollo. Pero
viene acá, él ya le tenía preparado algo para demostrar de que lo que él enseñaba en Jerusalén era igual que lo que Pablo, pero que Pablo también, o sea, estaba agregando la ley, estaba agregando la gracia más la ley. Pablo intenta con el afán de ganar, pero parece ser que de nada sirvió la vergüenza, y esto es un aprendizaje. Haber negociado por el afán de alcanzar a la iglesia y aquí por tener tranquilos a los judíos, no sirvió de nada. No sirvió de nada. Aunque Pablo lo manifestó, Pablo lo hizo con hechos de observar el voto, no fue suficiente, y parece que había algunos radicales por ahí que quizás era lo que Santiago le tenía miedo. Un líder, si ha sido puesto por Dios en una congregación, aunque queden dos en la iglesia, pero no va a negociar la verdad y el evangelio puro. Pero en este caso, esto, imagínense si no tenía que tener miedo Santiago, que a lo más que vieron a Pablo, hicieron un gran alboroto para matarlo. Y en eso estamos. Entonces Pablo dijo, bueno, ahora ¿qué me queda? Bueno, esta es la oportunidad. Si Dios me trajo hasta aquí, aunque en el discurso y las opiniones que yo manifieste aquí se deje entrever como que si esto es cosa de la casualidad, en ningún momento. Todo creyente está en manos del Dios Todopoderoso, y Él sabe cómo nos lleva y hasta dónde nos lleva. En este caso nada era chiripa, todo esto el Espíritu Santo tenía control y tenía que ser como estaba haciendo. Aunque nosotros no querramos entenderlo, a veces en nuestras vidas pasan cosas y no las entendemos, pero si yo tengo fe, que según San Juan 1:12 he sido adoptado como hijo de Dios, entonces mi futuro lo dirige mi Padre eterno. No debo de estar hipócritamente creyendo que cuando me va bien es mi Padre y cuando no me va bien no está conmigo. No. Pablo en la buena y en la mala sabía que él estaba en manos del Padre eterno, o como se los dijo a ellos, el Padre de nuestros ancestros, de nuestros antepasados. Nosotros podemos pasar cosas que nos turban y turban nuestro corazón, y hablando de corazón en sentido figurado como la esencia nuestra, en donde sentimos la agonía. Hace poco hubo un accidente, ese mismo día que hubo un accidente, aquí hubieron 3 accidentes. 2 muchachos enfermos fueron atropellados en una moto y creo que están deshechos en el hospital. Otro muchacho enfrente del penal de San Miguel, hijo de una compañera de nosotros, cristiano, muchacho excelente estudiante de la universidad y fajándose, trabajando en Chinatown, dejando en una moto comida a domicilio para ganarse la vida, para ayudarle a su madre, fue muerto a raíz. Cuando estas cosas suceden, se turba nuestro corazón y pensamos si Dios realmente está con nosotros o si tiene control realmente de lo que está sucediendo. Y cuando somos creyentes, no sé por qué a los creyentes nos pasan todas estas desgracias como para servir de vituperio, pero a veces es por nuestra ignorancia de no entender y ser carnales lo que Dios propone para nosotros. Yo no puedo ver lo bonito de ese cuadro de mi compañera recibiendo a su hijo, un ejemplo sin vicios, mejor estudiante de la universidad y trabajando. ¿Cómo llegar uno de hablador a decirles algo? Y yo estoy pensando cuando la vea qué le voy a decir. No le puedo decir lo siento mucho, porque como creyente no tenemos que sentir en el sentido de que no se ha perdido nada, sino que Él ha pasado de muerte a vida y está en la gloria de Dios disfrutando de todo el amor y de todo lo bonito que Dios puede ofrecer. Pero la carne siente, y realmente esa parte yo no sé cómo decir. La parte espiritual yo sé que me va a entender, pero no es fácil decirle a un padre que estamos felices porque perdió a un hijo, aunque no se perdió, porque como creyentes no se ha perdido nada, hermano. Pero esto nos es difícil entenderlo a nosotros. Entonces, Pablo ahorita
está a punto de perder la vida. Pero Pablo no se escribe, aquí el doctor Lucas no escribe si Pablo estaba en agonía o afligido porque iba a perder la vida, pero lo que yo puedo ver en la palabra es que Pablo estaba más preocupado por aprovechar el momento de la turba para ratificar la gracia y para ratificar lo que Dios había hecho en su vida. Gloria a Dios por eso, hermano. ¿Cuántos de nosotros podríamos hacer eso? ¿Cuántos de nosotros podíamos hacer eso? ¿Cuántos podríamos estar en un hospital con un hijo grave y decir, gloria a Dios, y esto que me está pasando está en manos de Dios, y Dios es amor, y Él sabe por qué va a hacer esto? ¿Cuántos podríamos decir eso? Y a Él le estaba pasando por predicar el Evangelio. Y a veces nosotros nos pasa por nuestra propia imprudencia. Pero veamos qué más Dios nos quiere decir en su palabra de lo que Pablo estaba viviendo. Y vayamos al verso número 22. Y dice en el verso 22 del capítulo 22, la multitud lo oyó hasta que dijo esto. Entonces alzaron sus voces y dijeron, quita de la tierra a ese hombre, no se le debe permitir que viva. Hermanos, ese verso 22 es una clara sentencia de muerte para Pablo. Ellos sintieron tal enojo por lo que Pablo, ¿y cuál era el enojo? Que estaba predicando en contra de la ley. Ellos, independientemente que Pablo estaba en el templo, independientemente que Pablo estaba con un voto que la ley establecía, independientemente que había subido para la celebración de las fiestas que la ley había establecido, no importaba. No importaba. Era el odio contra el ministerio de Pablo, según ellos, pero era el ministerio de Dios. Entonces había un odio ahí. Pero Pablo estaba, ¿quién estaba con Pablo, hermanos? Hermano, yo no sé que nos llevaran al parque a uno de nosotros, ni siquiera a todos nosotros, sino a uno de nosotros, y una gran turba gritando allí que nos mataran. Y nosotros, en vez de desistir de lo que decimos, como algunos cobardes haríamos, no es mentira, no, yo no he dicho nada, no. Vamos, en vez de desmentir, denme chance de hablar. Denme chance de hablar antes de todo. Ni siquiera para defenderle, sino les voy a explicar por qué estoy yo aquí. Y en ese momento la turba dijo, quita a este hombre de la tierra, no lo queremos ver aquí. Esta confrontación es la confrontación que nuestros parientes incrédulos también manifiestan a nosotros con odio, hermano. No sé de dónde sale ese odio, o sí sabemos de dónde sale ese odio, pero, ¿sabes? Si vas a hablar de esto, no vengas a mi casa, que esta es la última vez. Son capaces de decirnos eso, y siendo parientes en la carne, hermano. Ahora entiendo el pasaje que decía, yo no he venido a traer paz, sino padre contra hijos, hijos contra padre. Pero no lo entiendo. No lo entiendo. No sé por qué sale tal odio. Estos ni siquiera oyeron razón de Pablo, no querían oír razón de Pablo. Y estaban en eso. Verso 23. Como ellos vociferaban y arrojaban sus mantos y echaban polvo al aire, hermanos, los judíos, como es una cultura distinta a la nuestra, ellos tienen forma de manifestar duelo, forma de manifestar odio y forma de manifestarse ante las blasfemias contra Dios. Y una forma de manifestarse cuando blasfemaban a Elohim y había que matar al blasfemador era echándose polvo en la cabeza, rasgando sus vestiduras, que muchas veces lo hemos leído, que cuando alguien blasfema ellos le rasgan las vestiduras, o se echan polvo, o se sientan en ceniza, o se visten de silicio. Ellos tienen todas estas manifestaciones para repudiar lo que escuchan. En este caso, ellos estaban haciendo un par de manifestaciones en contra de Pablo como un gran blasfemo de su Dios. Y en el oriente, hermanos, es tan radical esto que hace poco uno de estos sujetos del oriente
un norteamericano parece que hizo una pseudo película en la cual ridiculizaba a Alá y fueron a matar al embajador y a otro allí de la embajada en su país, solo por eso. Ahora imagínense a Pablo, que en ese tiempo era peor, y creer que estaba insultando al Señor de señores. ¿Qué creen que le podía esperar a Pablo? Pero lejos de eso estaba haciendo Pablo, es decir, ellos estaban ofendiendo a Dios. Pero hay mucha gente, hermanos, que sinceramente está equivocada. Sí, sinceramente está equivocada. Son capaces de matar a otros, aunque estén equivocados. Por eso debemos de tener paciencia, porque sabemos que el rey de este mundo, el príncipe de este mundo, ha cegado su entendimiento. Y no es fácil nosotros entender eso. Nosotros vemos claro, pero ellos ven como de noche. Tienen problemas con esto. Entonces ellos dicen, este tipo ha blasfemado y hay que raerlo de la tierra, hay que matarlo. No podemos dejarlo vivir. Y entonces, cuando extendieron sus mantos y echaron polvo, ellos ya sabían que eso era símbolo de que había que matar al blasfemo. Pero Pablo no se sentía abrumado. ¿Cuánto debe de prepararse a un líder? Yo me pongo a pensar, yo me acobardo con los problemas que pasan en mi trabajo a veces. Y claro que busco a Dios, y Dios me ha ayudado para salir adelante. Pero me acobardo, y no me están amenazando a muerte. Ahora yo no sé, pónganse ustedes en el lugar de Pablo, una gran turba, enfurecida, y haciendo todos los símbolos para muerte mía. ¿Cuántos de nosotros que hubieran sostenido el pie? O los pastores de hoy, o los profetas de hoy, o los apóstoles de hoy, ¿cuántos se podrían mantener en pie en un parque con una turba que los quiere matar? Pablo quizás reflexionó y dijo, bueno, traté de buscar por el lado de ellos, guardando la ley, no funcionó. Ahora entiendo que Dios ha puesto esto tal vez para que yo pueda dar el mensaje. Hasta este punto debo de entender también que Dios no va a permitir que nos pase nada que Él no quiera que pase, aunque las cosas las veamos terriblemente para nosotros. Pablo estaba frito aquí, estaba frito. Y miren lo que sucede. Verso 24. El comandante ordenó que llevaran a Pablo al cuartel, diciendo que debía de ser sometido a azotes para saber la razón por la que la gente gritaba contra él de aquella manera. Bueno, dijo el comandante, ¿y qué tanto es lo que este hombre ha hecho por lo que lo quieren matar? ¿Qué tanto es lo que ha hecho? Bueno, igual que nuestras autoridades en todos los países que van en desarrollo, le sacan la verdad a la gente a fuerza de golpe. Así que ahora, para que Pablo declarara la verdad, porque Pablo en ningún momento estaba negando la verdad, es más, estaba pidiendo que le permitieran hablar. El comandante no se turba, y para decir, quizás él dijo, bueno, pero lo que él dice no es como para que esto lo quieran matar. Tengo que averiguar qué es lo que él está haciendo para que estén tan enardecidos a turba, para que haya tanto odio para este pobre personaje. Entonces lo vamos a llevar al cuartel, dice, y para ver por qué es que está ocurriendo eso. Verso 25. Cuando lo estiraron con correa, Pablo le dijo al centurión que estaba allí, ¿les es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberle hecho juicio? Bueno, la forma de azote, hermano, si ustedes ven, lo ataron con correas, es decir, 4 correas, lo estiraban para que no se moviera. La paliza que Pablo iba a recibir, bueno, Pablo, para nosotros, como no lo hemos recibido, ni idea tenemos de la paliza que podía hacer. Muchos jóvenes nuestros no saben lo que es una paliza. La madre que ahora con un delantal le pega a los hijos, sí, niño,
¿verdad? Agarran el delantal o un calcetín y con eso. Hay otras que ni les pegan porque dicen, bendito hijo, jamás te he tocado, ¿verdad? Que nunca te he tocado, papá. Y están criando los monstruos que tenemos ahora. Eso es lo que tenemos ahora. Aunque bíblicamente no dice eso, pero muchos padres dicen de cristianos obedeciendo al mundo y no lo que Dios ha establecido. Porque Dios ha establecido clarito que dice, la vara está sobre el lomo del necio. ¿Sí? Ay no, Dios, pero vos estás equivocado. Yo no voy a azotar a mi hijo. ¿Ven? Y decimos ser creyente, aleluya, gloria a Dios. Somos bastante hipócritas en estas cosas. Y de lo que decimos a lo que hacemos hay una gran diferencia. Y esta es la misericordia de Dios. Por eso es que no puede ser por la ley. Por eso es que Dios nos cubre con su gracia, porque sabe que nosotros fallamos. Entonces Él tiene piedad y misericordia de nosotros. Aunque nosotros ni siquiera con nuestros hijos podemos actuar correctamente. Ni siquiera con nuestros hijos. Nuestros hijos nos mandan por... ¿Y por qué hacen esto? Es que la niña quiere. ¿Y por qué hacen esto? Es que el niño quiere. ¿Y por qué no está el niño aquí? Es que está jugando pelota. ¿Y que no lo manda usted? No, y vemos a Pablo enfrentándose a una turba, no a unos hijos, a una turba. Vemos a Pablo con toda valentía y no negociando la verdad de Dios. Dios no se puede equivocar, hermano. Y entonces nosotros nos equivocamos al actuar. Bueno, él iba a recibir sus azotes y ya estaba amarrado para recibir los azotes. ¿Cuál era el propósito de los azotes? Que Pablo dijera la verdad. Porque el capitán que no creía que hubiera tanto odio por eso, entonces lo iba a azotar. Pero Pablo quizás estaba cansado de recibir golpes y en esta ocasión le dice, es lícito que tú golpees a un romano sin haberle escuchado el juicio. Bueno, dijeron que Pablo no era un ignorante y la ley establecía que, fíjese bien, ninguno con ciudadanía romana podía ser golpeado sin haber sido escuchado en un juicio. Los demás sí, o sea, la gente corriente y los judíos podían ser apaleados y golpeados hasta que quieran la verdad, pero un romano no. Es igual que ahora, un norteamericano es respetado en todo el mundo. Nosotros, hermanos, ni aquí. Nosotros ni aquí. Pero un norteamericano sí, entonces imagínense, hacerle algo a un norteamericano, en el contexto lo hago para explicar. O sea, Roma era un imperio, pues, y tocar los hijos del imperio era un problema. Era poderoso, pues, ¿verdad? Entonces tocar a alguien allí era triste para ellos. Y los demás era lo que había sido conquistado. Entonces, sin haberle hecho juicio, Pablo usa un recurso legal para detener la paliza que le iba a dar, ¿verdad? Ahora, azotes era una manera legal para sacar la confesión, pero era contrario a la ley pegarle a un ciudadano romano. Era contrario, ¿verdad? Entonces, verso 25. Verso 25. 26. 26, perdón. 26. Al oír esto el centurión fue al comandante y le avisó: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Ahora, estamos hablando que un ciudadano romano no podía ser golpeado. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? La ciudadanía romana se podía obtener de dos maneras: por nacimiento y comprarla. Entonces, Pablo la había obtenido según esto. Veamos lo que dice el verso 28. Y el comandante respondió: yo adquirí esta ciudadanía por una gran cantidad de dinero, pero yo soy ciudadano romano de nacimiento, le dijo Pablo. Había una diferencia.
Por eso ellos tuvieron miedo, hermano. Pablo ni siquiera la había encontrado, sino que había nacido en el Imperio Romano. Pero él se había hecho judío, pero había nacido. Peor aún, no lo podían tocar. Sin haber sido, oiga bien, sin haber sido escuchado en juicio. Entonces, los que iban a someterlo a azotes, al instante lo soltaron. También el comandante tuvo temor cuando supo que Pablo era ciudadano romano. Y porque lo había atado, wow, no solo era un problema golpearlo, sino que haberlo amarrado. Ya estaba el problema. Por solo haberlo amarrado y por ser romano. Imagínense cómo valía esa gente. Por solo amarrarlo ya estaba afligido él. ¿Verdad? Y digo, bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Al instante lo soltaron. También el comandante tuvo temor cuando supo que Pablo era ciudadano romano y porque lo había atado con cadenas. Verso 30. Al día siguiente, queriendo el comandante saber con certeza la causa por la cual los judíos lo acusaban a Pablo, lo soltó y ordenó a los principales sacerdotes y a todo el concilio, o sea, el Sanedrín, que ustedes recuerdan que el Sanedrín está compuesto por 70 ancianos, ¿verdad? ¿Ya? Que se reunían. Después llevó a Pablo y lo puso ante ellos. Capítulo 23. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, o sea, al Sanedrín, dijo: hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Dos cosas importantes aquí. La primera palabra le dice hermanos. ¿Por qué Pablo le dice hermanos? ¿Por qué Pablo le dice hermanos? Aquí vemos, Pablo estaba en una situación de privilegio, ¿verdad? También Pablo tenía ascendencia judía y también Pablo era romano. Entonces por eso a ellos le dicen hermanos. Y le dice, hasta este día he vivido con una, ¿qué le dice? ¿Con una qué? ¿Conciencia? ¿Por qué Pablo le habla en este lenguaje, hermano? Porque cuando se vive bajo la ley, lo que se busca es estar limpio, libre de todo pecado. Entonces, cuando dice que él estaba limpio, suponía que como que había guardado la ley y no había violado la ley. Porque cuando estamos bajo la gracia, nadie puede, el verso dice, para que nadie se gloríe. No, bajo la gracia nadie puede gloriar, pero bajo la ley sí. Aquí Pablo está diciendo, señores, ustedes, ¿por qué me persiguen si yo he cumplido con la ley? Eso es lo que le está manifestando. Estoy limpio, no tienen de qué acusarme. Verso 2. Y el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. Los romanos no lo tocaron, ¿recuerdan? Pero el comandante lo lleva ante el Sanedrín. Y el Sanedrín, con toda confianza, más crueles que los romanos, miren, Pablo ni siquiera lo habían juzgado, no habían oído nada. ¿Y qué estaban haciendo ya? Golpeándolo. Y los romanos lo respetaron de tal manera que cuando lo amarraron se sentían culpables ya. Y los dices de cristianos y amorosos, y los dices de guardadores siervos de Dios, miren, actuaremos así en la iglesia a veces, hermano, que tiene más misericordia a la gente de afuera que los creyentes. Se sienta usted para juzgarme conforme a la ley y viola la ley ordenando que me golpee. Mire lo que Pablo establece. Los romanos eran más respetuosos de la ley, no de Dios,
sino de su ley, que los propios hijos de Dios de la ley de Dios. Esto me llama mucho la atención porque a veces nosotros somos así. A veces los impíos tienen más respeto a Dios que los creyentes. A veces los impíos, hasta para ofrendar cuando vienen de visita, son más bondadosos que los propios creyentes. A veces el impío respeta hasta la fachada de la iglesia y aquí andamos chiloteando adentro, mascando chicles, haciendo de y los que vienen de visita son que actúan más respetuosos. Parece que los que nos creemos santos tenemos conductas inapropiadas y Pablo señala aquí, ustedes que viven, dicen y respetan la ley, me pegan violando. No es eso lo que dice la ley. ¿Qué nos indica esto? Que actúan en nombre de Dios pero no dejan hablar a Dios. Hoy día podrá pasar así con algunos de nosotros, hermanos. Usted, porque el Espíritu Santo lo guía, pero Pablo le aclara. Verso 4. Los que estaban allí observando dijeron, al sumo sacerdote injurias. Es decir, este tipo era el máximo ultra. Este tipo era considerado como el santo papa. Este tipo era considerado como, soy un varón santo, no me toque. Este tipo era, pero miren la actuación de él. Parece que no coincide su cargo con la forma de actuar. No coincide. Pero como Pablo, ¿recuerdan el aguijón de Pablo? ¿Cuál era el aguijón de Pablo? ¿Cuál era el aguijón de Pablo? ¿Cuál era? ¿Cómo? Sí, ¿cuál? ¿Qué le pasó a Pablo cuando se encontró con el Mesías? Pues bien, entonces parece ser que Pablo no supo que él era Ananías, que era el sumo, que a saber a dónde estaba sentado, porque como él mandó que lo golpearan. Pablo ni la vio venir, o sea, él tenía problemas con la vista, recuerda, le cayeron escamas cuando lo curaron, pero no quedó bien. Él no quedó bien. Entonces, obvio aquí, miren lo que dice Pablo. Porque él dijo, verso 5, y Pablo dijo, no sabía, hermanos, que él era el sumo sacerdote, porque está escrito, no hablarás mal de una de las autoridades de tu pueblo. Miren la ley. Miren la ley. Pablo no hubiera violado la ley, pero Pablo, como tenía problemas para ver, no supo quién dio la orden de que lo voltearan en la boca. Pero miren qué respetuoso, a pesar de que ya había dicho la verdad, pero como era contra el sumo sacerdote, dice, él mismo proclama que no era correcto eso. Debemos de respetar las autoridades. Debemos de respetar las autoridades. Aunque parezca difícil, debemos de respetar las autoridades. Y las autoridades deben de respetar lo que Dios ha puesto en sus manos para que no se enseñoreen de las congregaciones, sino que cuiden de las congregaciones, ¿no? Ese es el otro punto. Este tipo tenía una responsabilidad y Pablo ya lo había sentenciado. ¿Y sabe que este tipo pereció? Bueno, más adelante vamos a ver. Este tipo pereció. Las palabras de Pablo no fueron en vano. Ya vamos a ver después de eso. Verso número 6. Entonces Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y otra fariseos, alzó la voz en el concilio: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. Viene Pablo y dice, bueno, ya tengo ganada la mitad aquí. Ya tengo ganada la mitad aquí. La mitad son de los míos, ¿no? Aquí hay fariseos y aquí hay saduceos. Y como yo soy fariseo, esto tiene que ir conmigo. Entonces los fariseos iban a decir, este es de los nuestros. Y esto lo quieren matar. Entonces Pablo dice, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Es decir, estoy de acuerdo con ustedes, con la mitad de los que estaban ahí. Yo estoy de acuerdo y tengo la esperanza en la resurrección. Porque los saduceos no creían ni en los ángeles ni en la resurrección.
pero los saduceos sí. Los fariseos sí, perdón. Los fariseos sí. Entonces Pablo dice, yo tengo esa convicción. Yo tengo esa convicción. Verso 7. Cuando dijo esto, se produjo un altercado entre los fariseos y los saduceos. ¿Ven el resultado? Y la asamblea se dividió. Se dividió. Pablo muy astuto, ¿no? Muy astuto. La mitad tengo aquí yo y la mitad tengo. Así es que ahora ya no tiene Pablo todo el grupo en contra de él, sino que tiene solo la mitad. Ya había avanzado. Y no por la ayuda de Santiago, no por la ayuda de la ley, por nada de eso. A veces por eso mejor escuchemos a Dios en vez de los consejos de personas que nos turban y nos hacen hacer cosas que no debemos de hacer. Es mejor consultar directamente a Dios. Y Pablo aquí está viendo eso, está valorando eso. Y dice, hermanos, ya se dividió la asamblea, se empieza a desmoronar la turba, se empieza a desmoronar ya Pablo tiene a favor gente. Y ahora dice, verso 8, como una explicación, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos creen todo esto. ¿Estaban mal ubicados los saduceos, hermano? Sí, estaban mal ubicados los saduceos. Eran como gnósticos, pues. Los gnósticos no creen en esta cuestión, sino que ellos creen que se desdoblan, creen en otra cosa, pero no creen en esto. Entonces, pero los fariseos sí. El problema de los fariseos era la hipocresía nada más. Eso era el problema nada más. Pero ellos estaban ubicados en la esperanza de la resurrección, creían en los ángeles y creían en todo eso. Eso está ahí como una explicación, hermanos. Verso número 9. Se produjo entonces un gran alboroto. Ahora ya no era contra Pablo, hermanos. Ahora entre ellos estaban agarrando ahí. Se produjo un gran alboroto y levantándose algunos de los escribas, aparece un tercer grupo. ¿Quiénes eran los escribas? ¿Recuerdan quiénes eran los escribas, hermano? Los que escribían la palabra también eran maestros, pero estos tipos eran los que se encargaban de la escritura, de las porciones de la Torá o del antiguo pacto. Entonces, ellos eran encargados de eso. Eran unas personas también muy sabias. Entonces, tenemos un tercer grupo ahí y dice: se produjo entonces gran alboroto y levantándose algunos de los escribas del grupo de los fariseos, discutían enérgicamente diciendo: no encontramos, no hay duda que el Espíritu Santo le había ayudado a Pablo, no encontramos nada en este hombre, pero ¿y si un espíritu o ángel le ha hablado? Miren, o sea, no hay como dejar que el Espíritu Santo hable por nosotros, ¿no? Miren el tamal que le había preparado Santiago a Pablo, que no le sirvió de nada más que para gastar su fichita y quedar pelón como ando yo. Solo para esto le sirvió. Pero ahora Pablo, con el Espíritu Santo, va por lo correcto, el Espíritu Santo lo apoya. Ahora los fariseos ven, meditan y dicen: ¿y si Dios realmente está usando a este hombre? ¿Y si un ángel realmente le ha revelado a este hombre? Miren, ¿y si Dios realmente está hablándole a este hombre? Ya ellos vieron la posibilidad que tenían un inocente al frente, o alguien enviado de Dios. No así los saduceos. Por eso yo pienso, hermanos, que veníamos hablando con mi esposa y venimos repitiendo, pero como estamos aprendiendo todos, si comenzamos a confiar en Dios, debemos de terminar siempre confiando en Dios. Pero a veces la carne quiere actuar. Entonces en los problemas, a veces tú ves que Dios te va haciendo los milagros, pero hay momentos en que tú quieres intervenir. Pero bueno, si comenzaste por fe, no vas a terminar por otro lado. Tienes que terminar creyendo y depositando las cosas con fe en Dios. Entonces nosotros a veces comenzamos bien y como los Gálatas empezamos a flaquear esto. Empezamos a fallar. Pablo aquí, hoy llevado por el Espíritu Santo, todo va muy acertado. Y vienen los fariseos y ya dijeron: bueno, este hombre puede estar usando realmente
puede estar siendo usado por los ángeles. Y un ángel le ha hablado a él. Verso 10. Al surgir un gran altercado, el comandante tuvo temor de que Pablo fuera despedazado por él. La traducción que yo tengo dice despedazado. No sé si dice la misma palabra, ¿sabe? Hermano, despedazado lo que hacen estos son los perros. Pero ¿cómo sería la furia que tenían estos tipos? Que el comandante, que siendo romano, que no tenía que ver en los reyes, dijo, los van a despedazar. Y como ahora lo andaba cuidando porque ya se había dado cuenta que era ¿qué? Romano, lo tenían que cuidar. No soportaron las palabras de Pablo, pero ahora entre ellos estaban dando, y ya la turba más general, lo van a despedazar. Y viene el comandante y dice que y ordenó que las tropas, oiga bien, las tropas, y este señor con derecho a corrección, aquí andaban como 500 a 600 soldados, porque este tipo, cuando vino a agarrar a Pablo, vino equivocado creyendo que era un guerrillero que había querido tomar de Jerusalén. ¿Recuerdan? Cuando empezamos a estudiar este pasaje. Entonces él traía tropas suficientes como para detener una turba, pero la turba no era los guerrilleros que habían subido allá, sino que eran los judíos. Eran los judíos que estaban allá. Entonces por eso lo dicen las tropas. Como que Dios, hermano, lleva el plan correcto y sabe. Si este hombre hubiera venido con 10 hombres, creo que a Pablo lo hubieran despedazado y a esta gente también. Pero él venía equipado como para detener una turba de guerrilleros. Él venía preparado para sacar a uno que había sacado al desierto y que creían que había vuelto este guerrillero a querer tomar Jerusalén. Y ese era el alboroto que el comandante pensaba que había, ¿verdad? Y dice ahí, descendieron, lo sacaron de entre ellos a la fuerza y lo llevaron al cuartel. Dicen unos traductores que lo correcto es que lo agarraron chineadito a Pablo. Chineadito para que no lo mataran. Chineadito lo agarraron para que no lo mataran a Pablo. Hermanos, hasta este punto, ¿cuántos de nosotros pudiéramos estar de pie por el Evangelio? Pablo, yo quiero decirles esto, hermano, que Dios nos ampare y nos ayude. Pablo, aún a costa de su vida, no negociaba con el Evangelio por caerle bien a la turba. No negociaba. Y Pablo hasta este punto estaba viendo lo agresivo que estaba la turba y que lo podían hacer pedazos, pero Pablo ni para agarrar impulso agarraba para atrás. Enfrentó al Sanedrín, estaba enfrentando a la turba, él solo. ¿Dónde están todos los hermanos que andaban con Pablo? ¿Dónde está Santiago y toda la congregación de Jerusalén? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está el reflector que le preparó el tamal y que hiciera todo lo que hiciera para que le cayera bien a los judíos? ¿Dónde están? Lo abandonaron. Ahora póngase a pensar la fidelidad de Pablo, hermano. Y nosotros que con un poquito ya, sí está bien, nosotros con un poquito, hermano, desistimos de la verdad. Ya con un pariente que nos haga bravo, no está bien, no teníamos, ya no te vuelvo a hablar del Evangelio. No, con un poquito. Y Pablo aquí, qué hombre, qué lleno del Espíritu. Yo creo que en la carne, pues yo me hubiera desmayado no sé cuántas veces, no sé cuántas veces me hubiera desmayado yo enfrente de una turba, yo solo ahí. Pero Pablo, con el poder del Espíritu Santo, por eso dice, y recibiréis poder, porque aquí era el poder del Espíritu Santo que lo estaba sosteniendo, hermano, a costa de su vida. Y Pablo sabía lo que podía esperar de la turba, porque Pablo vio cómo mataron a Esteban. Y Pablo ya sabía lo que le esperaba. Pablo haber dicho, bueno, y esta es mi hora, yo ya sé cómo agarraron a Esteban. Pablo conocía la furia de los judíos. Para ellos no era el primer muerto. Bendito sea el Señor, cómo nos da poder para resistir, hermano.
Y así como Pablo estaba resistiendo, es el poder que Dios nos da a través del Espíritu Santo para resistir nuestras enfermedades, para resistir la angustia, para resistir la pobreza, para resistir todo lo que nos viene, que nos hace llorar y nos angustia. Y Él nos dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Pablo solo, enfrentando todo esto. ¿Y cuál era el pecado de Pablo? Predicar la gracia, predicar el Evangelio. Bueno, la tropa lo sacan, aquel andaba como que era trapito, el pobre Pablo, lo agarran ahora y lo llevan al cuartel. Verso 11. A la noche siguiente el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, miren el tiempo de Dios. Miren el tiempo de Dios, hermanos. Gloria a Dios por esto. Y esto es lo que digo yo. Yo no sé cuántos de ustedes están pasando por angustia. No sé cuántos de ustedes están desesperados ya de orarle al Señor. No sé cuántos de ustedes se han aburrido. No sé cuántos de ustedes han renegado. No sé cuántos de ustedes creen que Dios no existe para ustedes o que no les escucha. No sé cuántos de ustedes. Pero Pablo estaba firme de pie y Dios le habla en el momento oportuno para hacer lo que tiene que hacer. El tiempo de Dios. Pablo pudo irse antes. Recuerdan que los hermanos le dijeron, Pablo, no subas a Jerusalén. Pablo, vete. Recuerda, y Pablo no atendió. Pablo subió. Pero ahora, ¿quién le habla? Según su palabra ahí, según su Biblia, ¿quién le habla? ¿Quién le habla a Pablo? ¿Qué? Hoy viene la orden directa. ¿Y qué le dice el Señor? Ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Que Dios pudiera decir esto de nosotros. Ten ánimo. Así como has testificado fielmente. ¿Cuántos podremos decir eso? ¿Cuántos podemos decir eso? No, Dios me acobardé ante mi patrón. Los cristianos. No, mi mamá me lleva a la iglesia. Los cristianos. Me gusta llevar esto. Pablo no era de eso. Ten ánimo. Así como me has testificado aquí, me vas a testificar en Roma. ¿Era el plan de Dios o no? Aquí se desenmarañó el plan de Dios. Todo lo que podemos haber dicho antes, como les digo ahora, aunque parecen chiripas o casualidades, es el plan de Dios. Los hijos de Dios están bajo el plan de Dios. No es el horóscopo, no es que me lean la mano, no es nada que ver. Mi destino lo dicta el Señor. Gloria a Dios por eso. Y yo no voy a llegar más ni menos de donde Él quiera que yo llegue. No voy a llegar más ni menos. Pero tener esa fe es el problema de nosotros. Tener esa fe es el problema de nosotros. Nuestra carne flaquea y nosotros flaqueamos. Y por eso existe la congregación, para animarnos. Por eso existe para que los hermanos nos apoyen y te digan, ten ánimo, sigamos, vamos adelante, no tienes de comer hoy, que voy a dar de comer hoy. En el nombre del Señor, vamos, ten ánimo, vamos a salir de esto. Vamos a salir de esto. Yo tuve, cuando yo no he terminado el problema total, porque no era sencillo, hermano, pero durante este proceso, uno de mis jefes es creyente, y ese tipo nunca me dio una palabra de tristeza, nunca. Cada vez que lo veía me decía, vamos saliendo, estamos mejor que al principio, vamos a fines del día. Y yo queriendo que termine la situación, vamos adelante, vamos bien, así me decía. Y yo, hermano, digo, yo como era creyente, yo le decía, ¿sabe qué? Dios me está disciplinando, Dios me está hablando. Y yo predico en una iglesia y yo voy a aprender a sufrir lo que ellos sufren para entenderlo, para saber qué es eso, para entender lo que es la angustia de los cristianos, porque a veces nosotros hablamos más de la cuenta y también hemos vivido las angustias que ustedes viven, porque algunos de ustedes viven. Ahora Dios te dice, te voy a enseñar para que cuando hablen ahí en mi nombre sepan hablar bien y sepan que dentro de la congregación hay gente angustiada que necesita palabras de consuelo, necesita apoyo, necesita una palabra que diga, ten ánimo, no te des por vencido. Y esto nos declara, gloria a Dios, que Dios tiene un propósito para nosotros los creyentes. Y a Pablo le dice,
no te preocupes, ten ánimo y que te voy a llevar a Roma. Verso 12. Cuando se hizo de día, los judíos tramaron una conspiración y se comprometieron bajo juramento, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran matado a Pablo. Dios mío, wow. Mire, hermano, uno de nosotros somos bien cobardes. Yo no sé, pero que un tipo diga, bueno, que un grupo de personas diga, no vamos a comer ni a beber hasta que lo matemos. Yo le digo que me muero del susto, de la mano. Yo me muero que no del susto. Imagínense cómo nos pueden odiar por predicar la palabra. Y nosotros no estamos siendo perseguidos como Pablo. Va a llegar este día otra vez. Ahorita no. Ahorita los creyentes son apreciados. Ahorita un creyente fiel es apreciado y estimado por las personas. Un creyente fiel es apreciado por las personas. Pero va a llegar un día en que vamos a caer mal. Vamos a caer mal. Y entonces Pablo aquí, imaginen esta conspiración, que alguien jure que no va a comer ni a beber hasta que lo maten. Si uno con todo lo que le diga, bueno, con esas llamadas que nos pegaban, ¿te acuerdan las llamadas que nos pegaron a los teléfonos, que muchos cortaron el teléfono, muchos que angustia, noches que no dormimos, que trancábamos, compramos armas, compramos machetes, afilaron todo, prepararon, bueno, qué sé yo lo que hicieron. Cada uno de ustedes sabe lo que hicieron cuando esas llamadas caían. A lo más que lo llamaban le agarraba a uno, le agarraba, ¿sí o no? Somos pocos que responder en el nombre de Dios, que no va a llegar más de allá donde Dios te lo permita. O sea, yo hasta como la tercera vez pude reaccionar a Dios. Hasta como la tercera vez pude reaccionar yo a Dios. Pero la primera me agarró de todo, me agarró de todo. No abran las puertas, miren, no quiero que... Y empecé yo a dar instrucciones. El gran líder. Y después me empiezo a recordar, bueno, si yo soy líder de la iglesia, si yo confío en Dios y qué es lo que estoy haciendo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Cuando vino la otra llamada ya para la amenaza, mira, si no lo hacen nosotros, amén. No vas a hacerme más de lo que Dios te permita hacer. No, y que no tenés miedo, que no sabes que podemos. Yo sé que pueden y yo qué puedo hacer para evitarlo. Miren, hasta ahí no me pueden ver. A mí me ofrecieron hasta fotos. Miren, tenemos fotos de la gente que no te quiere, que te ha puesto el dedo y que quieren que te muras. Miren, y te las vamos a dar, pero nos va a dar tanto. Pero una, ¿verdad? Y aquí quiere una tumba. Y que había jurado no comer ni beber hasta que lo mataran. Para que usted siente un poquito de esa llamada. Ahora, imagínense lo que Pablo pudo haber sentido. Él solo contrató una turba, amenazando a muerte. ¿Qué les parece? Este varón, enfrentando en el nombre de Dios y por el poder del Espíritu Santo. Y nosotros como un poquito andamos lloriqueando. Es que este hermano me vio mal, ya no vengo. Ay, es que ellos no hacen como a mí me gusta. No cantaron el himno que yo quiero, ya no vuelvo a ir a la iglesia. No me dieron un regalo para el Día de la Madre. Mira, no caché comida. Le negaron un plato a mi hijo y mi hijo es mi adoración. Me lo llevo. Me lo vieron mal en la escuela dominical. Aguantás que ni yo lo regaño y me lo regañó la hermana. ¿Quién es esa? Lo grave es cristiano. Lo grave es cristiano. Yo ya no vuelvo a ir ahí, aguantar, me lo regañan porque mi niño anda renajeando en el templo. No me lo dejan que ande corriendo por todos lados. No les gusta. ¿Qué crees? Hermano, si no fuera por gracia, no sé yo cómo alcanzaríamos al barrio. No lo sé. Pero aquí estamos viendo un hombre amenazado a muerte y realmente con cosas serias. 13. Los que tramaban este plan eran más de 40 hombres. Fíjense bien, más de 40 hombres. 14. Los cuales fueron a los principales sacerdotes y los ancianos y le dijeron: nos hemos comprometido bajo solemne juramento a no probar nada hasta que hayamos matado a Pablo. Verso 15. Ahora pues, ustedes y el concilio avisen al comandante para que lo haga comparecer ante ustedes, como si quisiera hacer una investigación más minuciosa para resolver su caso.
nosotros, por nuestra parte, estamos listos para matarlo antes de que él llegue. Mire, los hermanos, habrán hermanos aquí en esta congregación de la manera, hermano. Los hermanos aquí, mire, diciéndole a sus líderes, y los impíos guardándole la vida a Pablo. Los impíos guardándole la vida a Pablo. Y los que representaban al Dios Todopoderoso, planeando matar a Pablo. Decirle que he hecho otra platiquita, y en lo que lo sacan del cuartel a la platiquita, y los líderes, ¿creen que los líderes daban buenos consejos más bien? Derramar la sangre de un judío, con ellos mismos. Bueno, y vamos terminando con esto. Y mire, pero yo lo que quiero, hermano, es que rescatemos y que Dios nos hable hoy. Si nosotros, hermano, no creo yo, que con mi esposa a veces hablamos, yo no sé si ustedes se impactan con la muerte, no lo sé. Yo durante la guerra, hermano, mis ojos vieron muertos. Cualquier muerto que ustedes imaginen, yo lo vi. Sin cabeza, sin las manos, sin los dos pies y sin las dos manos, sin la cabeza, sin los dos pies y sin las dos manos, con la cabeza metida en el estómago. Dígame uno que yo no haya visto durante la guerra, y hasta desenterré a uno. Durante la guerra uno perdió la sensibilidad, que hasta valía más un perro que uno. Durante la guerra, los jóvenes nuestros no vivieron eso. Mi hermano y yo, cuando íbamos para el instituto, pasábamos por la morgue viendo todos los muertos ahí. Nos encontrábamos en la calle. Dios nos protegió por las oraciones de mi mamá, pero en ese tiempo, hasta donde nosotros estudiábamos, enterraron y mataron como a 40 estudiantes allá adentro. Fue terrible. Fue terrible. Y nos daba miedo. Pero digo, andábamos adelante, confiando en eso. Ahora aquí, ellos estaban tramando esto para la muerte. Los creyentes no debemos llegar hasta esto. La ley de ellos decía, hermano, la ley de ellos también decía que había que perdonar. La ley de los judíos también reconocía el perdón. También. Pero parece que ellos estaban secados.